En el primer capítulo vamos a hablar, esta noche vamos a hablar de la supremacía de Cristo, hermanos. Vamos a hablar de la supremacía de Cristo esta noche. A ver, hermanos, vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y ahí en el capítulo primero, versículo 16, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en esta noche en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo primero, en el versículo 16. La palabra de Dios reza así: en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. En el capítulo 2, versículo 9 dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién vive? Cristo. Ese hombre. Un aplauso al Señor. O sea que Cristo no es menos Dios que el Padre, ni es menos Dios que el Hijo, que el Espíritu Santo, porque toda la plenitud de la deidad. Y si alguien sabe lo que es deidad, ese es Dios. No de la divinidad, que ya sería otra cosa, de la deidad. Cristo es Dios completamente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, porque tú eres grande y maravilloso y glorioso. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros, lleve fruto en abundancia. En esta hora te hablamos de ti, nuestro amado y bendito Salvador, que viniste a hacerte hombre para rescatarnos y librarnos del pecado. ¿Quién podría hacer eso? Vencer el pecado, la muerte, Señor, y salvar a millones de millones de millones de millones de seres, Señor. Ese es solamente tú, Señor, que eres Dios, el único que pudo vivir una vida perfecta y sin pecado, Señor. Aleluya, Señor. El que vive, el único que puede vivir en todos los corazones de los millones y millones de hermanos en Cristo Jesús. El único que puede oír al mismo tiempo las oraciones de todos los hermanos y de los que no son cristianos en el mundo entero. Al mismo tiempo, solamente tú, Cristo bendito. A ti sea la gloria y a ti sea la alabanza. Recibe toda la adoración. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. Cristo vive, aleluya. Gracias, Señor. Qué maravillosa es la palabra de Dios, y cómo el Espíritu Santo de la promesa que Cristo prometió que iba a venir cuando Él se fuera, y que dijo que el Espíritu Santo revelaría a Cristo, nos enseñaría todas las cosas, porque tomaría de lo que es de Cristo mismo también, para revelarnos a nosotros estos misterios que ahora por los profetas apóstoles o los apóstoles profetas ha sido revelado. El misterio oculto de la iglesia, el misterio oculto de Cristo, donde aquí dice en el capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Cristo, poder y sabiduría de Dios. El verbo divino. La palabra verbo en primera Juan, en Juan 1:1, perdón, es el logos. Y lo que es el logos en griego quiere decir el tratado. Dice, en el principio era el logos. Vamos a leer Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio, y usted dirá, ¿cuál principio? El principio de los principios, si es que hay un principio. Porque nuestra mente finita no puede entender lo que es infinito. Entonces, confórmate con la palabra en el principio. En el principio era el verbo griego logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Logos. Para Dios. La palabra, En griego para Dios. pues hay varias, pero tenemos varias palabras, entre ellas el Kyrios o el Kurios, que es Señor. Pero aquí la palabra logos está en griego y habla de Dios. Como esta palabra logos, vamos a decir, cuando hablamos de logos con L mayúscula, como cuando decimos Padre, cuando ponemos Padre con la letra P mayúscula, está hablando de Dios. Cuando ponemos Padre con una P minúscula, estamos hablando de un Padre terrenal como nosotros, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, no llaméis a nadie Padre sobre la tierra, que es Padre, como a Dios se le dice, con P mayúscula, ¿verdad? Porque padres pues somos nosotros los de la tierra. ¿Vale? En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Qué curioso, se pone uno a estudiar bajo la luz y bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque las Escrituras se deben de leer con el mismo Espíritu que fue escrito, para que usted lo pueda interpretar. Aquí vemos dos cosas. El logos, ¿quién era el logos? A diferencia de Dios, ¿quién era el logos? Aquí hay dos personas, dos entidades, el logos y Dios, pero después se funden en uno. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios o estaba con Dios. Si yo digo, esta tarde estaba Marcos con Gil, es porque son dos, ¿verdad? Porque si no, pues dijera, en esta tarde estaba Gil, pues nomás es Gil, dijese. Pero cuando estaba Marcos con Gil. En el principio de todo, estaban dos. El verbo, que estaba con Dios, pero también dice ahí, pero el verbo era Dios. El verbo era en el principio con Dios. O sea, vuelve a hacer la diferencia de dos. Y se baja uno ahí mismo al versículo 14, va a esa y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.